Lo que callamos para que todo se vea bien. A veces no callamos algo que sabemos que no se ve bien para no preocupar a los demás, pero que ciertamente aquí dentro nos está afectando mucho. Bienvenidos a este nuevo episodio de Resplandece de Podcast, un espacio de conversaciones que nos mueven, nos enseñan y nos acercan a eso que muchas veces necesitamos escuchar. Bienvenidos. La imagen de que todo va bien. Y como siempre, anoto algunas cositas que sí o sí quiero comentarles y más en este espacio, porque hablamos de sonreír cuando estás agotada, de subir contenido mientras por dentro estás rota, de sostener la imagen de marca que muchos creadores de contenido tienen que hacerlo y miedo a mostrar una debilidad. Yo sé, y más que ustedes saben que trabajo toda la parte de comunicación estratégica y digital, me ha tocado ciertamente tener que ayudar a algunas personas, principalmente a esos creadores de contenido, cuando me dicen, Dircy, siento que me estoy perdiendo, que estoy creando ese contenido y me estoy perdiendo. Pero ciertamente cuando ustedes mencionan me estoy perdiendo, yo siempre les pregunto, ok, pero ¿a qué te refieres? Es que siento que no me identifica. Y yo, perfecto, dame información de tu proyecto, de tu idea, de tu emprendimiento, de tu empresa. Y cuando me comentan, tienen una esencia tan bonita, tienen una personalidad, una historia tan bonita. Y le pregunto, ok, ¿qué tú has contado de esa historia? Me dicen, no, nada. Entonces yo le digo, pero ¿por qué ciertamente no has contado esa historia? Por eso justamente el titular de este episodio es lo que callamos para que todo se vea bien. Entonces empiezan a mencionar, no, es que eso me costó mucho y yo sé que voy a llorar estando contando esa historia. Y yo, pero hay muchos métodos de nosotros poder crear ese contenido, contar esa historia, sin que esas lágrimas se vean en esa parte de la edición. Entonces lo que quiero llegar con esto es, muchas veces nosotros estamos colocando excusas, callar eso que tenemos ahí dentro y que decimos, no, es que yo necesito que todo se vea bien porque yo tengo que ser perfectos. Señores, estamos en una etapa que cuando empezaron la parte de los influencers, eso se utilizaba muchísimo, de nosotros tener una imagen que cuidar, de nosotros no estar como mirando quizás, o sí mirar lo que el otro dice de nosotros, pero en esta etapa, ciertamente, nosotros prevalece mucho lo que es el contenido orgánico. Prevalece mucho lo que es ese contenido orgánico, entonces tenemos que trabajarlo, pero sobre todo la esencia está en ser nosotros mismos. Cuando tú me dices que ya no te sientes tú creando ese contenido, es porque tú le estás dando contenido 100% a otra persona, pero sin que a ti te guste. Recuerden que las marcas personales nosotros tenemos que trabajarlo con tu esencia, con lo que tú eres estratégicamente. No es que vamos a hacer un contenido 100%, que yo sé que eso se usa mucho, de, no, yo tengo que hacer el contenido que la audiencia espera. Si tú estás haciendo un contenido que la audiencia espera y ese no resuena contigo y tú te sientes muy incómoda, es porque tú estás llegando a la audiencia equivocada. Porque la audiencia correcta te va a seguir a ti por lo que tú eres, por lo que tú estás mostrando y vuelvo y repito, claro, estratégicamente haciéndolo. Entonces, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de mencionar, que es lo que sí pesa y nadie ve. Yo sé que el subir, el crecimiento, lo hemos hablado en otros episodios, nos cuesta mucho, nos hace pasar por procesos. Entonces, ¿qué fue lo que más pesó en una etapa donde por fuera todo se veía bien? Y esa pregunta se las hago a ustedes. Entonces, yo necesito que ustedes dentro se hagan esa pregunta y vuelvo y la repito. ¿Qué fue lo que más pesó en una etapa donde por fuera todo se veía bien? Yo sé que en la parte de crecimiento de un proyecto, un emprendimiento, y aquí me voy a centrar en los emprendimientos más que en marca personal, en un emprendimiento pasamos tantas cosas y más cuando vamos de esa etapa de emprendimiento allá a una empresa. Pasamos tanto y no queremos contarle a nadie. Sin embargo, eso que tú pasaste, si lo cuentas, otra persona, estoy 100% segura de esta porque ya se ha probado, otras personas mencionan, es que yo viví eso mismo, entonces ¿cómo tú lo solucionaste? Por tanto, ves cómo tú pasas del miedo a querer tener una imagen perfecta a yo ser inspiración por eso que está pasando esa persona y que yo puedo ser esa inspiración para esa persona solucionarlo. O sea, pasaste
de víctima o de esa persona que tenía ese suceso a alguien que está inspirando a otro para poder lograr todo lo que quiere lograr en su emprendimiento. Es decir, aquí yo sé que nosotros pasamos por diferentes procesos siendo emprendedores, dígase deudas emocionales, cansancio mental, dudas y sobre todo momentos de soltar todo. Señores, no hay una cosa que cuando uno llega como con ese cansancio mental, que la doctora Alexandra García en el episodio anterior lo estuvo hablando, de ese cansancio mental que nosotros decimos, quiero soltar todo. O sea, ya no puedo más. ¿Estás en ese momento? Porque si estás en ese momento, déjame decirte que hay oportunidades de tú identificar qué es lo que realmente te sucede. Porque a veces es la prioridad que le das, tu estructura interna en ese emprendimiento, porque muchas veces no tenemos un proceso. Que si tú en ese emprendimiento vendes un producto, vendes un servicio y el cliente te contacta, ¿cuál es tu proceso luego de que el cliente te contrata? Ah, que va a pedir por tal vía, después que lo pidió, ¿cuántos son los días para tú enviarle ese producto o para tú hacerle X servicio? Ven como un proceso interno conlleva muchas cosas, conlleva fechas. Yo misma lo identifiqué en un momento y cuando lo identifiqué busqué a alguien que me ayudara de proyectos, que es mi querida amiga Dayana González, y me estructuró todo el proceso. O sea, los chicos en el emprendimiento que tengo, en la empresa que tengo ya, ellos saben qué fecha de tal servicio se debe de entregar tal cosa, cuántos días tienen para hacer tal tarea. Todo eso se tiene, pero porque se estudió y se tiene un proceso interno y eso te facilita a ti el empezar el proceso de delegación, porque esa es otra cosa. Muchas veces como emprendedores, como empresarios nos da miedo delegar y no solo eso, nosotros soltar eso que tenemos pendiente y contratar y buscar ayuda. Más los emprendedores que siempre pensamos como es que yo no puedo sostener ese gasto, no lo puedo tener ahora. Pero resulta que ese gasto, como ustedes lo dicen, que es una inversión, a nosotros nos da más oportunidad de buscar más ingresos porque sí nos podemos centrar en la parte no operativa, sino en buscar clientes, en hacer crecer ese negocio. Yo sé que a veces es difícil porque, y más si están empezando, que dice, pero es que no puedo gastar el presupuesto completo. Créeme que tú vas a tener a alguien cercano que quiere ayudarte, que tú le dices, mira, por el momento puedo esto, al menos ayúdame por 3 meses. Busquen la forma de hacerlo al inicio o de decir y ponerse un horario. Si tengo un trabajo en oficina, que salgo a las 4, salgo a las 5 o a las 6, si yo llego a la casa a las 7, de 7 a 8 hago todo lo que tengo que hacer y le voy a dedicar 1 hora diaria a ese emprendimiento o 2 horas, como ustedes entiendan. Pero tener esa estructura le ayuda a ustedes a tener esa paz que nosotros estamos buscando ciertamente. Y para mí es muy importante que ustedes tengan esa paz porque créanme que cuando yo la experimenté, yo dije, si era esto que yo iba a experimentar, yo lo hubiera hecho antes. Entonces, no todo lo que se ve estable lo está. Y decir la verdad también puede ser una forma de sanar. Yo sé que antes, como les decía ahorita, antes se utilizaba mucho la parte de esa imagen perfecta. Por eso ustedes ven que a veces cuando se caen matrimonios en las redes sociales, cuando se caen parejas que ustedes lo idealizaban, muchos dicen, pero que yo lo veía perfecto en redes sociales. En estos días me pasó que decían, mira cómo se le ve la cocina a ese influencer. Ella caminaba como por toda la sala, la cocina. Señor, esa casa se veía fabulosa. Ella sacaba como todas esas cosas que ella compra en Amazon. Y yo decía, Señor Jesús, pero yo no sé que puedo llegar ahí. Pero veía esas amigas que sí estaban tomando esa presión de ver esa casa así, pero debes de saber que esa persona no empezó con esa casa, que si tú le estás viendo y estás tomando esa presión, debes de analizarte por qué le estás cogiendo la presión, de que tú lo puedes hacer al paso. Yo misma estoy decorando mi casa sumamente al paso y voy al paso. A mí nadie me da presión porque si tú me vas a comprar todo lo de yo poner la sala entera, mira, te doy carta abierta para que puedas opinar, pero mientras tanto esa persona no lo tiene. Entonces, sí es cierto recibir esa retroalimentación de personas que tú dices, mira, tú puedes poner esto aquí, y tú te sientes, wow, sí, me están ayudando. Porque la ayuda no siempre tiene que ser monetaria. Pero si eso no es así, si tú no tienes esa vida perfecta, ve arreglándola poco a poco a la vida que tú necesitas llevar.
o al emprendimiento hacia donde tú necesitas llevarlo. ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto? Porque créanme, señores, ustedes no se imaginan las personas que me hablan por WhatsApp porque le dan mi número, tienen mi número, o porque me escriben por Instagram, mira, te puedo hablar por WhatsApp y me comentan lo mismo. Es esa creación de contenido cuando yo voy, cuando le digo, mira, este sí es un ejemplo vivo, que muchos me dicen eso, mira, estas son las cuentas que mayormente yo sigo, yo quiero crear este contenido. Cuando veo contenido específicamente de marca personal, resulta que ese contenido es sumamente perfecto y yo le digo, pero tú eres así, no, yo lo quiero lograr así. Yo, pero es que no, esa no es tu personalidad. Una cosa es nosotros seguir a alguien, inspirarnos por alguien, y otra cosa es querer hacer las cosas igual cuando realmente no somos así. Ahí es donde empieza ese vacío, ese mi emprendimiento no va bien como yo pensaba. Tienes que darte espacios. La creación de contenido es algo que lo que más cuesta es la constancia. Entonces, si lo que más cuesta es la constancia, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Entonces, ser realista. Si yo lo que puedo es 3 contenidos a la semana, eso es lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer desde mi esencia, desde lo que realmente yo soy. Yo sé que muchas veces nos dicen, mira, Dircy, yo necesito que tú me ayudes con este contenido, mira, ¿y cómo yo voy con tal contenido? Incluso justamente estamos teniendo una comunidad de Resplandece con un reto que es reenfocando mi marca, y ellos están haciendo un proceso de preparación previa, creación de contenido y estrategia, y luego grabación, diseño y todo eso para luego publicar. Y si ustedes ven el proceso, que justamente ellas, cuando tuvimos encuentro en vivo, me mencionan, wow, Dircy, pero todo ese proceso, pero ahora sí ya yo me siento más clara. O sea, donde tú tienes que hacer, qué tú haces, por qué lo haces, a quién va dirigido. O sea, todo eso, chicos, ellas no sabían que tenía que hacerlo. Sin embargo, le quitó tantas dudas. Pero ¿por qué digo esto? Porque es que estamos acostumbrados a ver Instagram perfecto, pero detrás de cámara ustedes no saben verdaderamente qué es lo que está viviendo esa persona. Entonces, o esa marca. Entonces, dejen ustedes de querer ser igual que otro, sea empresa o sea marca personal. Dejen de querer ser igual, sean ustedes mismos, creen su contenido basado en ustedes, con estrategia, claro está, pero céntrenlo en ustedes y dejen de mirar y al otro para poder copiarlo. Recuerden que nos inspiramos, no copiamos. Dios hizo a cada persona diferente. Por tanto, tú no eres igual que el otro y no te va a salir igual que el otro, aunque hagan lo mismo. Entonces, saquémonos esa parte de la mente, porque si no, nuestro emprendimiento no va a llegar al siguiente nivel. Y digo esto con mucha preocupación, porque es que tanta gente me lo comenta que yo dije, no, tengo que hacer un episodio de todo esto, porque ciertamente yo sé que a veces ustedes dicen, bueno, es que es un cliché, sí me lo han dicho, pero ¿qué tú estás haciendo entonces para cambiarlo? Si tú has identificado que ese es tu problema, entonces, ¿qué estás haciendo tú para tú cambiarlo ciertamente? Entonces, chicos, miren, de verdad, a mí eso es algo que yo lo dije, lo digo en el grupo muy bien, yo dije, ven acá, esto a mí como que me preocupa bastante. Entonces, muchas veces callamos muchas cosas para que otro se vea bien. Y tenemos ese vacío y esa soledad aquí dentro y decimos, ¿qué es lo que me pasa? Y ahí es donde caemos a todas las soluciones que nos dio la doctora Alexandra García. Así que si usted no lo vio, váyase para el episodio anterior, luego de escuchar este, para que vea las soluciones que la doctora nos da justamente para esas cosas. A veces callamos y decimos, sí, esto está perfecto. ¿Y cómo vas con tu emprendimiento? Ojo, con esto no estoy diciendo que todo el mundo que te pregunte, tú vas a ir a decirle, estoy mal, esto, no, porque la palabra tiene mucho poder. Pero a veces una persona nos lo está preguntando porque nos va a brindar su ayuda. Que a mí me ha pasado, yo le digo, ok, dime qué te pasa con tu marca, con tu emprendimiento, qué te sucede. Y muchas veces me dicen, no, nada, pero después me entero que sí le pasaba de todo. Entonces, si tú me estás preguntando para que yo te ayude, no puedes sentir pena para tú verificar que tu vida no es perfecta, porque déjame decirte algo, un secreto aquí a voces. La vida de nadie es perfecta. Recuerden que aquí el único perfecto es Dios. Y si Jesús cuando vino fue criticado, fue que pasó de la 1001, porque hay que decirle, imagínese usted y yo que somos unos simples mortales aquí en la tierra. Entonces déjenme decirle que es normal. Entonces vamos a enfocarnos en nosotros, vamos a hacer las cosas con estrategia, sea realista en el tiempo que usted tiene, cuide y trabaje ese vacío que usted tiene dentro, porque muchas veces el vernos perfecto ante los demás
es algo más que tenemos que trabajar. O sea, hay un trasfondo en eso. Entonces debes de investigarlo para que tu emprendimiento, tu marca pueda resurgir un poco más. Entonces, por favor, yo sé, yo vuelvo y lo repito, es que estoy altamente preocupada por tanta gente que me lo está diciendo y yo sé que esto va a ser de muchísima edificación. Así que chicos, nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Resplandece de Podcast. Escúchanos, míranos por YouTube y escúchanos en todas las plataformas digitales posibles. Bye bye.